Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Banco Popular puso a disposición de sus tarjetavientes la posibilidad de que canjeen sus millas Popular por bonos de compra para adquirir artículos en más de 30 establecimientos comerciales. Esta nueva opción de canje estará disponible desde el 15 de noviembre. El directorio del Banco Mundial aprobará 2 préstamos para República Dominicana, uno de $70 millones que completa la tercera fase de desempeño y rendición de cuentas y otro complementario de $20 millones que se suma a otro en ejecución de $80 millones para el sector eléctrico a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la hidroeléctrica Higüey Aguacate. Cientos de empleados del Banco Popular finalizaron una jornada de siembra en apoyo al Plan Sierra en San José de las Matas. En esta ocasión sembraron más de 8.000 plantas de pino tipo coníferas en un área de 183 tareas en la cuenca del Jánico. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosagna Ruiz, quien les habla, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa correspondiente al día de hoy. Hoy nosotros vamos a hacer un programa interesantísimo, vamos a estar conversando con un joven economista que Rosagna va a tener la cortesía de presentarlos a ustedes. Sí, cómo no, buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que me siento muy honrada, complacida de presentar a este joven, destacado economista, pese a sus pocos años todavía de edad, hijo de una querida colega y amiga, Nuris Malte, y de Raúl, su padre también, que obtuvo junto con Eliel Jiménez el primer premio del concurso anual de economía que todos los años en el marco del aniversario del Banco Central pues se celebra ya por casi 25 años este premio anual donde se estimula la investigación y el desarrollo de temas no solamente vinculados al ámbito monetario, bancario, crediticio y financiero del país, sino a temas macroeconómicos y de interés para lo que son la búsqueda de soluciones a las tantas interrogantes, desafíos, inquietudes que tenemos como país. Así que queremos dar la bienvenida a Raúl Ovalle, quien nos honra con su presencia aquí y quien obtuvo el primer lugar junto con Eliel, que no pudo venir y que ya en otra ocasión lo tendremos, con un tema sumamente interesante, porque ellos trabajaron en su paper sobre un análisis sustentado en ecuaciones diferenciales, estocásticas, para ver el nombre correcto, sobre el tema de la sostenibilidad de la deuda pública dominicana. Y este tema es sumamente importante, Raúl, en el contexto de lo que es la consolidación y el equilibrio en el largo plazo de todo el manejo de las cuentas fiscales, que es un pilar fundamental en la continuidad y preservación de la estabilidad macroeconómica con los dos brazos, fiscal y monetario. Y quisiéramos que para los amigos de Agenda Económica, de lo más llano posible, pudiésemos explicar primero cuál fue la motivación para ustedes seleccionar este tema de tanta vigencia, no solamente en República Dominicana, sino ahora mismo con la situación de Europa, que tú puedes también hacer una introducción, y para luego ver entonces los objetivos, el alcance y todos los fundamentos y las conclusiones y recomendaciones que ustedes abordan en este trabajo, que por las expresiones del jurado, un distinguido jurado que conforma este premio, pues tuvieron realmente connotaciones de destacar la calidad técnica del trabajo presentado por ustedes, y no solamente la calidad técnica, sino
el alcance más allá de lo que eran las mismas expectativas del propio concurso y de los términos de referencia. Así que le dejamos la palabra. Primero que nada, quisiera en nombre mío y de Eliel Jiménez, mi coautor, agradecer la invitación al programa. El título del paper fue Ecuaciones diferenciales estocásticas para el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública. El tema de la sostenibilidad en particular es muy importante, está muy de moda por la situación que se está viviendo actualmente en la zona euro, en particular en Grecia y en Italia. Y un poco para conceptualizar a qué nos referimos con sostenibilidad, que a veces es un término un poco desorientador. Cuando los economistas miramos la sostenibilidad de la deuda pública, siempre le prestamos atención a los balances fiscales del gobierno. ¿Y qué son los balances fiscales? La diferencia entre los ingresos y los gastos. No muy distinto de cómo funcionaría en una casa, por ejemplo. Entonces, como sabemos, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, entonces tiene que endeudarse. ¿Okay? Y se genera un déficit. Claro, cuando y genera ese déficit, déficit hay que financiarlo. Correcto, gastar más de lo que ingresa es un déficit, el déficit se financia con endeudamiento. Entonces, que la puede pregunta, ser interno o externo. Claro, el gobierno pudiera decidir emitir su propia papeles. deuda con su propio papel en moneda local. Hay todo un tema en la literatura que se denomina pecado original, de que en los países que sufren de pecado original no pueden emitir en su propia deuda. Nosotros en Dominicana al parecer fuimos víctimas de eso previo a la crisis financiera del año 2003, porque en realidad la proporción de nuestra deuda en aquel momento era en su mayoría casi un 90% externa. Entonces la posibilidad de financiamiento en moneda local, en peso dominicano, era en realidad muy baja en aquel momento. Y ahí había también un detalle, Raúl, y es el hecho de que en la época de los 80, de los 90, hubo emisiones de bonos que no fueron debidamente honradas y hubo que restaurar todo ese nivel también de confianza en lo que son los adquirientes de esos títulos emitidos por el gobierno. Y dicho sea de paso, lo hemos dicho en otro programa, Crédito Público ha hecho una labor en los últimos 6 años extraordinaria, en los últimos 3 años básicamente, de lo que es relanzar toda esa potencialidad de deuda doméstica, que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero que nos genera un espacio para poder equilibrar las finanzas públicas. Claro. Para tener un ejemplo, y excúsenme la interrupción, en todos los países del mundo la deuda más segura es la deuda pública. En República Dominicana era todo lo contrario. Antes de que se hiciera este gran trabajo de crédito público, nadie le confiaba en prestarle al gobierno porque el gobierno no pagaba. Había una frase que dijo un político reciente, que lo dijo otro, y él lo repitió ahora, que la deuda vieja no se paga y la deuda nueva hay que dejarla que se pongan viejas. Y entonces eso era un criterio de gobiernos anteriores que gracias a Dios se ha superado y entonces Hacienda ha recuperado el crédito porque hoy día puede hacer colocaciones exitosas para tener financiamiento en el mercado sin ningún tipo de inconveniente y está cumpliendo con los pagos de todos sus compromisos. Entonces este comentario es válido para cuando se está hablando del tema de la deuda pública porque hay una diferencia entre lo que ocurrió años antes con lo que está ocurriendo ahora con el manejo de la deuda. Y yo creo que eso es parte de un estudio como este, ¿no? Porque en cierta medida hay que considerar al Estado como un pagador adecuado para que tenga la posibilidad de endeudarse en las mejores condiciones. De lo contrario, tendría que pagar un costo por el riesgo. Claro, sin duda. El trabajo de crédito público en ese sentido, más bien trata el manejo del portafolio, por así decirlo, la tesorería, digamos, de la deuda pública. El trabajo en particular que nosotros hacemos, que nosotros miramos cómo evoluciona el nivel de la deuda en el tiempo. Y aquí yo quisiera invocar al maestro Keynes, que tiene una frase que es muy elocuente y que un poco describe la situación a veces de la sostenibilidad de algunos países, y que en alguna vez cuando le preguntaron sobre sostenibilidad de deuda, él respondió, bueno, si yo le debo 100 libras a un banco, yo tengo un problema, pero si le debo 100 millones, el banco tiene un problema. Entonces, eso en cierto modo lo que ilustra es que si hay un nivel, un límite, por así decirlo, máximo, de deuda a la cual un país puede llegar
Si es que el país sobrepasa ese límite, entonces casi que en el argot popular y casi como si fuera sabiduría popular, uno pensara, bueno, entonces el país entra en problemas de sostenibilidad. Mientras que si está en un nivel previo a ese límite, entonces no existen problemas de sostenibilidad. Pero la realidad es que cuando se mira el tema de la sostenibilidad de la deuda, uno no se fija mucho en el nivel, sino en la trayectoria. Ese tema es muy importante, por ejemplo, para que los televidentes igual tengan una idea, para hablar un poco de órdenes de magnitud, en el año 2010 la deuda pública dominicana como proporción del tamaño de la economía, como porcentaje del PIB, fue alrededor de 37%. En Japón ese número es mayor al 200%, ¿okay? Mayor a 200%. En Estados Unidos recientemente superó 100%. En Grecia tiene un tiempo ya con una acumulación de déficit de hace más de 5 años que supera el 100%. Entonces hay países como Grecia, Italia también lo tiene muy por encima del 100%. Entonces hay países como Grecia que ahora mismo tienen problemas de sostenibilidad. ¿Okay? El mercado hoy en día de hecho lo castiga, decide no prestarle. Y sí, correcto, y si le presta son primas muy caras. En Estados Unidos no sucede esto. Estados Unidos igual emite en su propia moneda, entonces el dólar, y entonces tiene, digamos, menos problemas. De hecho, recientemente, como me imagino que ya alguna vez se comentó, la Standard & Poor's le bajó el rating. Sin embargo, aunque Chile y Suiza todavía tienen rating superior al de Estados Unidos, la tasa de interés que pagan los bonos americanos siguen siendo menores. El mercado de alguna manera refleja que no le cree, no le cree tanto a la calificación de Standard & Poor's en el sentido de que todavía prefiere comprar y refugiarse en deuda soberana americana. Así es. Raúl, vamos a pedir una pausa y vamos a seguir en un momentito. Bueno.